En estos días es común que aparezcan esas famosas ofertas donde le dicen váyase de vacaciones con toda la familia y usted ve el precio y dice, ¿en serio? ¿Con ese precio? Y usted de una vez se va porque está baratísimo. O productos que usted diría, no, es que yo jamás voy a tener ese artículo y cuando aparece esa oferta y usted dice, tengo que tenerlo y con este precio sí puedo. Pero muchas veces lo barato sale caro, como dice el refrán, y hoy tenemos a nuestro abogado Andrés Durán que nos va a asesorar qué tanto de esto es real o no. Don Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Verónica, muchas gracias. Iniciamos con la primera consulta, ese volante donde le ofrecen a usted el paseo maravilloso. ¿Cómo saber que esto no es una estafa? ¿Qué es real? Bueno, Verónica, lo primero que hay que hacer es meterse a la página del MEIC, que es www.meic.go.cr, y en esa página podemos ver si la empresa que nos está vendiendo el artículo o el servicio, que en este caso es un contrato de servicios turísticos a futuro, pues está debidamente inscrita y está debidamente autorizada por el ministerio para hacer esas ventas a futuro. Entonces eso es muy importante que se tenga en consideración, porque digamos que esa sería la primera consecuencia lógica de una oferta de ese estilo. Por ejemplo, ¿el pago por adelantado o pago cuando estoy? ¿Se vale? ¿Cómo hacemos? Bueno, es que ahí va a depender mucho de lo que diga el contrato, pero básicamente se necesitaría usar un poco también la lógica, ver si esa empresa primero está inscrita, si es una empresa seria, ver el local, si ellos tienen algún local, si no es que es una empresa virtual que solo aparece en redes sociales, y ahí es más sencillo, digamos, que inducir en error al consumidor. Entonces tenemos que ver esas situaciones, pero va a depender, por lo general, como la venta es a plazo, a tractos, entonces se va a pagar de esa manera. Ahora que hablaba de redes sociales, si aparece esa publicidad en Facebook, ¿cómo determino que existe o no existe? Bueno, entonces aquí lo importante es establecer, precisamente volver a remitir a la página del MEIC para ver si está autorizada debidamente esa empresa. La verdad es que en Facebook sí es un poco difícil determinar, sí sería importante ver tal vez los comentarios de otro tipo de usuarios, ahí en Facebook si han tenido algún tipo de problemática o no. Entonces, abogado, la referencia acá es que hay que ingresar en la página del Ministerio de Economía como punto número 1. Como punto número 1, ¿por qué? Porque hubo una reforma en el reglamento del MEIC donde se autorizó, o más bien se obligó a las empresas que tuvieran sus contratos inscritos y el MEIC les diera el visto bueno, entonces eso va a evitar irregularidades. Situación común, llegan al paseo, hay un grupo o unos encargados y de un momento a otro desaparecen los encargados. ¿Qué hacemos? Bueno, si hay una cuestión ya ahí tan dolosa como esa, ya se había pagado un contrato, se había hecho todo el pago de las cuotas, etcétera, desaparecen, y ahí también está la figura de lo que es la estafa. Entonces, cuando se da una estafa de ese estilo, pues se puede acudir precisamente a la vía ya judicial y presentar una denuncia en el Ministerio Público por una estafa, ¿verdad? La gran mayoría de veces, cuando son varias personas, pues el fiscal va a tomar las medidas del caso para intervenir esa empresa, allanarla, etcétera, en virtud de un perjuicio económico en contra del consumidor. ¿Hay algún mecanismo efectivo para que me devuelvan ese dinero cuando evidentemente he sido víctima de una estafa? Bueno, la ley 7472, que es la ley de protección al consumidor, establece que hay un procedimiento administrativo sancionatorio y dentro de las pretensiones eventualmente se podría solicitar la devolución de esos dineros, ¿verdad? Que ya fueron entregados por anticipado. Es parte de la pretensión que podría tener un consumidor ahí. Ahora, hablando en artículos, por ejemplo, aproveché la promoción de ese celular que siempre había querido a muy buen precio y cuando veo el artículo, evidentemente está reconstruido. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, vamos a ver, es que es muy importante establecer. Sí se pueden vender artículos reconstruidos, eso no es ilegal. Lo que pasa es que el empresario, el comerciante, se lo tiene que decir al público en forma expresa. Es decir, este artículo es reconstruido, este artículo no es de primera. Entonces ya el consumidor sabe, si lo induce en error, ahí precisamente es donde incluso se puede configurar un delito de estafa. Pero si no queremos llegar tan allá, podríamos presentar la denuncia o en la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC, que es la oficina encargada de tramitar ese tipo de denuncias ya en sede administrativa.
Por ejemplo, estaba muy barato, no pido factura. Si no tengo la factura, pierdo mi derecho a hacer un reclamo a futuro. Bueno, es que ahí sí es un problema. Es decir, necesitamos, eso va a ser, digamos, la prueba primordial, tener la factura. Porque ahí, ¿qué va a venir en la factura? Bueno, el nombre del comercio, el número de cédula jurídica, el precio y además con la factura se establece la garantía. ¿Cuál es el plazo de esa garantía? Bueno, el plazo que establezca la factura precisamente, y entonces va a ser muy difícil sin la factura. Ahora, no se vaya sin factura, entonces. Si el comercio no tiene factura, no entregó factura, pues ahí estaría cometiendo otra infracción, pero ya de índole tributaria, donde el ciudadano también puede ir a denunciar esa infracción a la Dirección de Tributación. Ahora, por ejemplo, esos productos que venden con una marca, pero en realidad fue que le pegaron la marca o incluso hicieron la cajita muy parecida y a usted le metieron gato por liebre. Bueno, ¿qué hago en esos casos? Es que ahí también se puede, vamos a ver, eso técnicamente es una estafa. Lo que pasa es que para los fiscales, con el exceso de trabajo, es muy difícil estar tramitando ese tipo de denuncias pequeñas, pero igual podemos acudir a la vía administrativa para que ante una situación de esa tan gravosa sancionen a la empresa, porque a las empresas eso les duele mucho porque la sanción es de 10 salarios base. Entonces aproximadamente para este momento estamos hablando de casi 3 millones de colones y eso es una sanción que el ministerio establece en sede administrativa y después va a la vía judicial para cobrarla. Entonces muchas veces un articulito ha pasado mucho en tenis, falsificación de marcas, y entonces unas tenis que costaban 60.000 colones, a ese comerciante le terminaron costando 3 millones de colones, porque ya no es una multa que le pagan al consumidor, sino al Estado. Así lo establece la ley 7472. Bueno, y es que hay un mercado negro en perfumes, en cosméticos, en cremas y hasta en artículos para el hogar. Correcto, hay un mercado negro y también entraría ahí, digamos, la ley de protección de marcas, ¿verdad? La ley de marcas, donde ya establece un tipo de delincuencias también por alteración de marcas, que ya esa es otra situación que, digamos, se escapa al consumidor, si no ahí el afectado sería la empresa dueña de la marca, pero sí efectivamente el consumidor también puede hacer una eco de esa denuncia en sede administrativa, ¿verdad? Se podría seguir en las dos vías. Ahora las tiendas físicas son cada vez más escasas. Uno hace mucho compras por internet, se contacta con esa persona y le vienen a dejar el artículo en la casa. Si no estoy satisfecha, luego, ¿cómo hago para contactarme con ese proveedor? Bueno, es que esa es parte, Verónica, de las limitantes que tiene el comercio electrónico. Por lo menos en empresas no tan serias, ¿verdad? Con empresas serias pues no hay ningún problema. Incluso te solicitan tu correo para enviarte la factura electrónica. Pero cuando son empresas que no son, digamos, conocidas o marcas reconocidas o empresas reconocidas, ahí sí se puede dar una problemática porque usted cómo hace para saber quién es la persona que está detrás de esa página de Facebook, quién es esa persona que le está enviando a usted. Entonces hay que tener mucho cuidado a ver a qué empresas se le compran servicios o productos, ¿verdad? Si yo procedo a hacer un reclamo de este tipo, ¿hay un periodo, un tiempo establecido o puede llegar a caducar ese reclamo? Bueno, muy buena pregunta, Verónica. Eso es muy buena pregunta por lo siguiente. Hay una confusión dentro de la gente de que esos, digamos, caduca muy rápido. Y las reglas son las siguientes. Después de que yo me doy cuenta de la alteración, digamos, de un contrato, donde no me respetaron una cláusula, yo me estoy dando cuenta que la cláusula de ese contrato es totalmente mentira, yo tengo 2 meses desde que me doy cuenta para ir a hacer el reclamo al ministerio. Pero en el caso de los productos, el plazo de caducidad o de prescripción es por todo el plazo que ellos me dieron en la factura. Es decir, que si me compré un celular X o Y marca y me dicen que la garantía es de 2 años, entonces todos esos 2 años voy a tener tiempo para poder reclamar. Correcto. Eso, y a mi criterio se le sumarían los 2 meses que establece la ley. Entonces, por ejemplo, en un producto que tenga una garantía de 2 años, sería 2 años y 2 meses. Ok, tenemos una consulta porque nos dice un caballero que él compró un repuesto, que no le salió nada barato, 200.000 colones. Cuando llega el repuesto está en malas condiciones y va a hablar con el proveedor e incluso lo bloqueó de WhatsApp. ¿Qué hacen esos que te digan? ¿A quién acudo? Bueno, entonces tiene que precisamente
ir a la oficina de la Dirección de Apoyo al Consumidor, que ahora ya no está en La Sabana, ahora se encuentra ya en Llorente de Tibás. Es una oficina muy moderna, donde hay un servicio muy ágil, y ahí es donde tiene que presentar la denuncia. Ahora, ¿contra quién? Eso pareciera que es lo que él tiene un poco de dudas, porque no conoció a la persona físicamente. Entonces, tendría que hacer un poco de averiguación previa, incluso el ministerio también colabora de oficio, los notificadores del MEIC, para averiguar quién es esa persona que está detrás de esa página de Facebook, pero sí se complica un poco, lógicamente, ¿verdad? No es lo mismo haber llegado a un local físico y haber tenido esa factura y esa interacción con el comerciante. Esas famosas llamadas que dicen, vea, usted se pegó un viaje con toda su familia o se ganó un artículo, y empiezan a envolverle a usted con esa emoción de que se ganó algo. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una estafa o que es algo real? Es que ahí, Verónica, sí estamos ya ante una cuestión más delincuencial, porque ya hay un ardid ya previamente estudiado por esa persona que tiene toda una estrategia, como decimos aquí en el pueblo, toda una hablada. Es que nos envuelven. Para inducir en error, que es parte de la situación, induce en error con promesas falsas al consumidor, y entonces precisamente ahí sí se puede dar ya una delincuencia. ¿Qué es lo que aconsejo yo en estos casos? Que se grabe esa llamada. Ahora los teléfonos celulares tienen mucha facilidad, y para que esa prueba el día de mañana al consumidor le quede como una prueba lícita y también como una prevención, le puede decir a la persona que le está grabando la llamada. En el momento en que le esté grabando la llamada y se lo diga, esa prueba puede ser utilizada en los tribunales sin ningún problema. Se considera una prueba legítima para ser presentada en una denuncia por estafa. Acaba de pasar el famoso Viernes Negro, todo el mundo compró todo un poquito. Las pantallas, por ejemplo, si compré una pantalla y no me salió bien o no me llegó bien, ¿a quién reclamo o qué hago? Si la compró en el comercio, ir al comercio. Y si volvemos a lo mismo, si la compró del extranjero y no le llegó bien o le llegó quebrada, pues tiene que presentar precisamente el reclamo primeramente al comercio, a ver si por el principio de buena fe que debe sostenerse en toda relación comercial, pues le hacen el cambio, la devolución del dinero. Si no, si la compra en el extranjero, sí es un poco más difícil de poder, digamos, acceder, porque yo me he dado cuenta en las últimas semanas, y esto ha pasado mucho con tiquetes de viaje, donde el consumidor está un poco insatisfecho por lo que le prometió la agencia de viajes o le prometió la aerolínea. Cuando se presenta la denuncia acá, los abogados de las aerolíneas han llegado a decir que Costa Rica no tendría competencia para conocer de esa denuncia, porque fue una transacción electrónica y que la casa matriz de ellos, por ejemplo, está en Londres. Qué conveniente. O está en Estados Unidos. Entonces, se ha dado ahí esa discusión y está por resolverse esos temas en el MEIC, ¿verdad? Que son temas modernos, de lo que digamos, de una modernidad comercial líquida, más rápida, más fluida, que tenemos que ir resolviendo poco a poco, ¿verdad? Bueno, y justamente hace pocos días apareció una señora quejándose en el periódico diciendo, me prometieron el oro y el moro, y es que ni siquiera tuvieron la cortesía de recogerme en el aeropuerto. Un viaje de pesadilla, así lo describe ella. Sí, desgraciadamente los estafadores o, digamos, comerciantes aprovechadores, valga la redundancia, saben que hay un mercado y que se vive un estrés diario en la vida diaria. Entonces que hay muchas personas que por ese estrés diario que todos vivimos, por presas, por presiones en el trabajo, etcétera, queremos salir a disfrutar unos días de vacaciones, claro, y se aprovechan de esa circunstancia para, digamos, alterar contratos o no respetar contratos, y ya lo más gravoso, estafar gente. Y si, por ejemplo, yo fui al viaje, como en el caso de esta señora que fue y la pasó de terror, como ella lo describe, ¿puedo hacer algo? Sí, claro, si hay un contrato preestablecido, hay unas condiciones preestablecidas, ella logra probar que no se cumplieron, pero que se la cumplieron en parte, que se las hayan cumplido en parte no quiere decir que ella no pueda ir a la vía judicial, porque ahí también podría ir a la vía judicial a pedir la nulidad de ciertas cláusulas y daños y perjuicios. ¿Cuáles serían los daños y perjuicios? Bueno, lo que usted dijo, Verónica, la angustia, desesperación, estar en un país extranjero, tal vez de gente que ha viajado muy poco y no sabe cómo salir de un aeropuerto, claro, se sienten, digamos, atrapadas, se sienten inseguras, y en ese sentido sí podrían, digamos,
establecer una demanda en Costa Rica por violación al artículo 32 de la ley 7472, que es el artículo que permite que un consumidor que cree que a raíz de una relación de consumo se le violentaron derechos pueda cobrar daños y perjuicios. Excelente. Don Andrés, muchísimas gracias por su gusto. asesoría legal y más Muchas en estas gracias. fechas Estamos que a la más de orden. uno salió estafado. Muy bien. Le agradecemos mucho. Con mucho gusto. Muy amable. Pati.